fuerzas hidrostáticas, basándonos en el concepto que ya nosotros vimos de presión, ¿verdad? A una presión, o lo que nosotros conocemos como presión en fluido, pues va a ser una fuerza aplicada en una determinada sección o un área. Entonces, en este caso, las fuerzas hidrostáticas van a estar comprendidas, o el análisis que nosotros le vamos a hacer va a ser en superficies verticales, en superficies inclinadas, superficies curvas, y al final pues veremos lo que corresponde a fuerza de empuje o fuerza de flotación. En la clase de hoy pues analizaremos simplemente las fuerzas que se encuentran sobre superficies verticales. Entonces, analicémoslo con un esquema bastante sencillo. Entonces yo voy a tener una especie de muro de contención, ¿cierto? Una especie de represa, y la represa pues me sirve precisamente para contener un fluido, el que sea, va a tener un determinado fluido. Este tipo de estructuras pues se utilizan como muros de contención, muros, los muros para los diseños de las piscinas, porque acuérdense que las piscinas pues van a estar contenidas por un fluido que es agua. Para las presas de distribución de agua, de hidroeléctricas, etc. Y pues lo que nosotros tenemos en cuenta para el diseño de esta es las presiones manométricas, y no tenemos en consideración pues la presión atmosférica. Recuerden esa parte. Recordando nuevamente el concepto de presión manométrica, no es más que la densidad del fluido por la gravedad por una elevación, ¿cierto? Eso es lo que corresponde a la presión manométrica. Y el concepto de fuerza en base a la presión, que no es más que la presión multiplicada por un área. Como yo, analizando este esquema, yo en la parte superior voy a tener una determinada presión, ¿cierto? Y en la parte inferior, otra presión. ¿Cómo es la distribución a medida que yo voy disminuyendo? Que voy descendiendo, perdón. Va incrementando la presión y se va generando de esta forma, ¿cierto? A medida que yo voy aumentando la profundidad, pues la presión va a empezar a disminuir. Pero como lo que yo quiero analizar es la fuerza que se está presentando en esa sección, pues yo tengo que analizarlo como una especie de presión promedio. ¿Cómo promediamos nosotros la presión? Pues la presión que yo tengo en la parte superior, que vamos a llamar una presión sub cero o una presión inicial, a eso le voy a sumar la presión que tengo en el fondo, una presión en el fondo, y como lo estoy promediando, pues tengo que dividirla entre 2, ¿correcto? ¿Qué pasa con la presión que nosotros tenemos en la superficie? Que nosotros recordamos, la presión que nosotros tenemos en la superficie del fluido corresponde a la presión atmosférica. Chicos, por favor desactiven el micrófono si no tienen alguna pregunta. Gracias. ¿Cierto? Entonces, la presión inicial o la presión sub cero va a corresponder a la presión atmosférica. Si es así, yo como necesito o solamente trabajo con las presiones manométricas, elimino este término y simplemente me quedaría la presión que tengo en el fondo entre... ¿Cómo, profe? Repite, la presión en el fondo es igual. En la superficie, como la presión inicial que yo tengo corresponde a la presión atmosférica, y lo que nosotros analizamos son las presiones manométricas, en este caso la presión de un fluido cualquiera, ¿cierto?
Entonces, la presión, ¿qué pasa con la presión atmosférica? Si yo lo que estoy analizando son presiones manométricas, pues la desprecio. Por lo tanto, solo me quedaría la presión que voy a tener en el fondo dividida entre 2. ¿Vale? Esa sería la presión promedio. Hasta ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? Pero entonces, si nosotros determinamos el valor de la presión promedio, que es la presión que yo tengo en el fondo, esta elevación corresponde a, coloquémosle una altura h. La presión en el fondo, ¿a qué sería? Pues sería la densidad de el fluido multiplicado por la gravedad por, y eso estaría dividido sobre 2, ¿cierto? Porque la presión que yo tengo en el fondo la divido entre 2 para obtener una presión promedio. ¿Sí? Hasta ahí no hay ninguna complicación, simplemente hemos trabajado la presión que existe en el fondo y dividirla sobre 2 para obtener una presión promedio. Cuando nosotros analizamos a manera detallada este muro que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Y nosotros proyectamos de cierta manera el nivel del agua que estaría viéndolo desde una perspectiva isométrica. El agua estaría actuando en toda la parte o en toda la región que estoy subrayando, ¿cierto? Que es donde está en contacto con la pared. Recordemos que para yo determinar la fuerza que se está ejerciendo, está determinado con esta expresión, ¿cierto? Para yo determinar la fuerza a esa presión que yo tengo, la multiplico por el área en que está actuando. Entonces, cuando yo reemplazo, o más bien determino que la fuerza, yo sé que es presión por área, y lo reemplazo porque yo sé que lo que está actuando es, o quiero determinar una fuerza promedio, identifico la densidad del fluido, la gravedad, h medios, y lo multiplico por el área o la sección, que en este caso es una sección rectangular con una profundidad, coloquemos una profundidad L, y una altura, pues ya sabemos que va a tener una altura h. Si nosotros analizamos un poco, como esta sección es rectangular, ¿cierto? Esta sección que estoy marcando acá es rectangular. El área se hace por altura. Sería, para determinar el área, pues simplemente sería la profundidad y la altura. Pero fijémonos en algo particular. A la mitad de esa altura, que es esta partecita que yo tengo aquí, ¿qué valor corresponde? H medio. ¿Y ese H medio a qué corresponde? Ustedes que han visto estática, corresponde a el centroide de esa figura. En este caso una sección rectangular, ¿verdad? Esa expresión H medio corresponde al centroide de esa sección rectangular. Entonces, como yo tengo esa misma sección dentro de la expresión de fuerza, pues yo digo que la densidad del fluido va a ser la gravedad por el centroide multiplicado por el área. Entonces, ya con esta expresión, yo puedo determinar
la fuerza que se está ejerciendo o que me está ejerciendo un fluido sobre una pared vertical. Al final, o más bien hay que aclarar que esta expresión que nosotros tenemos acá solo sirve para superficies verticales planas. Para una sección que esté inclinada o que sea curva, no me sirve. Solamente, vean que se los estoy diciendo, esta expresión para determinar plano. Listo, con esta expresión nosotros determinamos la magnitud de esa fuerza. Ahora, esa fuerza pues debe estar ubicada en una posición. Recuerden que en su curso de estática, ¿dónde se encontraba o cómo puntualizábamos nosotros una carga que estaba distribuida de manera triangular? ¿Quién me recuerda? Hay que hacer el sumatorio en el momento. No. ¿Cómo puntualizo yo una carga que está distribuida de manera triangular? Eso por la distancia. Ah, peso Se por la multiplica la magnitud por la distancia. Ajá. Puntualizarla. Ojo, A un ¿dónde tercio está La puntualizada? divide, la divide entre la... Profe, no sería Cierto. por el centroide de la figura. Sí, es Ajá, la divide. puntualizarla. Desde el fondo Sería por Tercio. el centroide del H triángulo, tercio. el punto Tercio, por la fuerza puntualizada. desde el fondo sería H tercio y a esa sección H tercio vamos a colocar otro lápiz, otra pluma de otro color azul. Entonces, a esa distancia H tercios es donde te va a estar actuando la fuerza hidrostática. Visto desde el fondo. Recuerden que si yo lo miro desde la superficie o desde este punto, pues ya no sería H tercios, sino que sería ¿cuánto? 2 tercios de H, 2/3 de H, claro. ¿cierto? Sería 2 tercios de H. Entonces, ya como conocemos la magnitud y la ubicación de esa fuerza, pues ya creo que podríamos proceder a realizar un ejercicio. Les voy a dar 5 minutos si quieren copiar esta parte y hacemos un ejercicio, ¿vale? Entonces les doy 5 minutos, copian esta parte y en 5 minutos nos vemos. No piensen que me he ido, aquí estoy, solamente les voy a dar el espacio para que copien en sus libretas los apuntes, ¿vale?
Listo, entonces, continuando un poco, para... Ahora 5 minutos ya. Ya, copiado ahí. ¿Todavía no? No. Bueno, vamos a darle chance para que terminen ahí de copiar. A alguien, aparte de María, se le distorsiona la imagen. No, nada. Profe, y en los últimos 10 minutos llevo escuchando a un gato. Un gato. Profe, a mí también se me congela la imagen, profe. Sí, profe, un gato. Yo no sé quién tiene un gato ahí, pero no sé, lo tiene como que cerca del micrófono. No, nada. Bueno, la imagen, no sé si de pronto será la conexión a internet, si es a quien se le está Pero, cortando. profe, o sea, ¿usted no tiene gato, profe? Profe, ya sé, profe, disculpe, el gato de mi vecina que está en la ventana. Ya lo espanté, profe. Ajá, ok. Eh, listo, entonces, ya copiaron, procedemos entonces con el ejercicio. Antes de empezar, pues hay que tener, así como los manómetros que yo les coloqué, 3 consideraciones. Para este caso también vamos a tener 3 consideraciones. La primera, pues obviamente, determinar la magnitud de esa fuerza hidrostática. Y la segunda, localizar dónde está actuando esa fuerza. Ya sabemos que en superficies verticales va a ser a una distancia h tercios desde el fondo de la pared. Y como tercer paso, pues, esquematizar esa fuerza y ubicarla donde está, que ya dijimos que en el paso anterior es h tercios del fondo. Es importante recalcarles que esa fuerza en todas las superficies que nosotros vamos a ver, pues siempre se va a presentar de manera perpendicular a esto. En este caso, pues como es vertical, pues simplemente es horizontal la fuerza que nosotros vamos a estar hallando. Pero las fuerzas, cuando miremos las superficies inclinadas, pues van a estar actuando de manera perpendicular a la superficie. ¿Vale? Entonces, ¿qué será? Empecemos con este, de manera sencilla.
el ejercicio pues me dice que yo tengo un fluido con una gravedad específica de 0.8, una profundidad que corresponde a 1.2 metros, y la pared tiene 4 metros de longitud. Entonces, esa longitud es esta profundidad que nosotros vamos a dibujarla acá. Esta profundidad es lo que corresponde a la longitud, que no es más que 4 metros. Y me piden determinar la magnitud de la fuerza hidrostática y la posición de el centro de presión, o sea, dónde va a estar ubicada esa fuerza hidrostática. Entonces, la fuerza hidrostática habíamos dicho que es la densidad del fluido multiplicada por la gravedad, por el centroide, por el área. Como nosotros tenemos gravedad específica, recordemos que gravedad específica es esto. Profe, ¿por qué no se ve la imagen? ¿A alguien más no se le ve? Acá ahí se ve, parece que no está todo. Yo sí la veo, profesor. Sí, ya la veo, ya la veo. Sí. De pronto, el que no la vea, pues trate de Internet, estar exacto, por internet, Ahora trate de no. estar conectado lo más cerca al módem posible para que coja el mayor ancho de banda, ¿vale? Entonces les decía, bueno, gravedad específica, ¿cierto? De aquí tengo que despejar la densidad del fluido, que en este caso es 0.8, y eso multiplicarlo por 1000 kilogramos metro cúbico. Eso con el fin de volverlo densidad. Listo, entonces, otro parámetro que nosotros debemos determinar, HC. Ese centroide, como la sección es rectangular y es vertical, no es más que esto que está aquí, que es H medio, ¿cierto? Que en este caso H corresponde a 1.2. Si yo lo divido entre 2, eso me daría 5 perdón. .6, profe. 0.6, sí. 0.6 metros. Y el área, que como yo les mencionaba, Sería 4 por nosotros 1.2. proyectamos, tiene que ser esta área que está aquí en amarillo, que sería la profundidad, que corresponde a 1.2 por 1.2 la por longitud 4. por 4. Entonces sería el área 4.8. 1.2 por 4, y eso me daría 4.8 metros cuadrados, ¿cierto? Sí. Listo, como ya yo tengo la profundidad, el área, pues simplemente reemplazo en la fórmula y me quedaría que la fuerza hidrostática corresponde a la densidad del fluido, que en este caso 0.8 por 1000 me daría 800. 800, sí. 800 kilogramos metros cúbicos, lo multiplico por la gravedad, que es 9.8 9.8. metros sobre segundo cuadrado, por HC, que ya encontramos acá que es 0.6 metros, por el área, que es 4.8 metros cuadrados. Todo eso, ¿cuánto me daría? 22.579.2. Había 22. yo 22.602.24. Me da 22.579.2. Vamos a rectificar. 22.579.2. .2. Ajá. Ya me da 22.579.2 newton.
pero Mm, volvámoslo aquí lo 22.58 kilonewton. kilonewton. Vale. Listo. Ya determinamos la magnitud de la fuerza. Ahora vamos a determinar dónde está ubicado. Pues, en el esquema, si nosotros nos fijamos, está ubicada a una altura h tercios. Entonces, a h tercios, que no es más que la profundidad de 1.2 entre 3, ¿cuánto sería? Sería 0.4 metros desde el fondo, ¿cierto? Desde el fondo hacia donde está actuando la fuerza hidrostática, ¿cierto? Entonces, cuando son superficies verticales, no hay mayor complicación, pues es fácil deducirlo, ¿verdad? Sencillo. ¿Hasta ahí alguna inquietud, sugerencia? No, no. Entonces, esto es lo que corresponde a un ejercicio de primaria, porque nada más es reemplazar los valores en una fórmula y determinar dónde está ubicada una fuerza de presión. Ahora, si nosotros miramos, bueno, vamos a darles 5 minutos para que copien este ejercicio y pasamos a un ejercicio un poquito de mayor complejidad. Listo, alguien me preguntaba, o en el chat pues, preguntaba cómo se hacía con los laboratorios. Con respecto a eso, pues hasta que no ingresemos a la universidad, pues no tomaríamos eh, notas. Y por lo que veo, pues yo creo que esto se va a extender de pronto un poco más de lo que se tenía planeado. Ya será Disculpe, esperar, ¿sí? se han comunicado en estos días que como tal las clases se llevan hasta el 30 de mayo. O sea, nosotros salimos, la última semana de clases nosotros es del 16, del 25 al 30 de mayo. Ujú. O sea, como tal este semestre nos veremos esencialmente. Pues yo creería que esa semana se extendería un poco para esperar cosas, ponernos al día, sobre todo los laboratorios, porque
hasta el momento solo llevamos 4, nos faltarían otros 3, 4 más. Entonces, ahí se van por lo menos, ¿qué sería? 4 semanas, sería un mes más o menos. Si nada más nos dedicamos en las clases de laboratorio, los laboratorios. Ok. Ya sería esperar nuevamente, como les digo, directrices, no sé, de la universidad, cómo sería en el caso de los laboratorios. Yo cualquier cosa les estaré comentando. A Cristian, ya se te arregló el video. Profesor, en los archivos hay un trabajo que dice actividad de segundo. Sí, o sea, eso tómenlo como una actividad pues, para ir sumando a lo que corresponde a los laboratorios. Ahí mismo les dejé un enlace donde pueden encontrar el documento. Eso, si no, bueno, miraremos cómo lo tomaremos a medida que pasen las cosas. Por lo pronto, se lo tomaremos como algo adicional, como bonificación dentro de los laboratorios, ¿vale? Pero Profe, hasta que sea ¿hasta cuándo hay que entregar eso? 28. el documento están todas las especificaciones. Ujú. Ya hasta el 28. Entonces, tienen esto, es decisión de ustedes si lo quieren hacer en grupo o individual. Profe, una pregunta con respecto a las evaluaciones. ¿Cómo se estarían planteando las preguntas y cosas? Pues podría ser una evaluación virtual. Yo haría como una especie de banco de preguntas, pues a todos no les saldrían las mismas preguntas. Aleatoriamente, pues algo así como la sumativa que ustedes hacen. No joda, Que profe. algo, o sea, algo así. Por lo pronto, eso sería como una Qué idea. motivación sumativa, imagínense, nosotros que nos vamos mal en esa sumativa. No, Yo o creo que sea, pero me refiero a los ejercicios. De pronto, ustedes tendrán un tiempo límite para entregar los ejercicios, ya cuando estén montados. Y obviamente, como va a haber un banco, pues no a todos les saldrían los mismos ejercicios. Ok, suena más interesante. Profe, ¿y qué ha escuchado sobre la prueba sumativa esa? ¿La van a hacer No, virtual? pues es difícil por lo que algunos no tienen una buena conexión a internet. No todos tienen. He visto casos que tienen con otros profesores que han tenido problemas a la hora de la realización de esa prueba, entonces no sé qué les dirá a la universidad respecto a eso, entonces que igual la universidad se estará comunicando con ustedes para hacerla si, no sé, cuando se solucione todo de manera presencial. Coge Moisés de la Osa. Bueno, listo, entonces prosigamos con el siguiente ejercicio, pues ya tiene un poquito más de complejidad. Entonces me dice que se debe construir un muro de contención contra un derrumbe de lodo con bloques rectangulares de concreto que tiene una densidad de 2.700 kilogramos metros cúbicos y tiene una elevación de 0.8 metros de altura, un ancho de 0.2 metros, como se muestra en la figura. Existe un coeficiente de fricción entre el suelo y el bloque de 0.3 y la densidad del lodo alrededor o que contiene dicho muro tiene una densidad de 1.800 kilogramos metro cúbico. Existe la preocupación de que los bloques de concreto puedan resbalarse o voltearse sobre el borde izquierdo inferior conforme suba el nivel del lodo.
Entonces, como les menciona, está la preocupación. Dos preocupaciones. La primera, que el muro empiece a deslizarse, y la segunda, de que el muro se voltee. Para el primer caso, me pide determinar la altura del lodo que empezará a vencer la fricción y el muro empezará a deslizarse. Y la segunda, cuando los bloques o el muro se voltea. Entonces, ¿cómo analizamos dicho ejercicio? Pues lo primero, extraigamos los datos que nosotros tenemos. Primero, tengo una densidad de un muro hecho en bloques de concreto que tiene 2.800 kilogramos metro cúbico. Tengo una densidad del fluido que corresponde a Profe, no es 2700. 2.700. Sí, 2.700. 2.700 que corresponde a el muro. Y 1.800 a el bloque, a el fluido, que en este caso es un lodo. ¿Qué otro dato tengo? Tengo un coeficiente de fricción de 0.25, la altura ¿qué otro dato tengo? Bueno, tengo estos datos que me muestra el esquema, una altura de 0.8 y un ancho de 0.2. Entonces, el paso 1, que dentro de los que está en la diapositiva, me pide el paso 1 determinar la Profe, el magnitud de la coeficiente de fuerza. fricción es 0.3. Ok, cierto. 0.3. 0.3. Entonces, el primer paso, o lo primero que yo tengo que determinar, es la fuerza hidrostática. Entonces, ¿qué necesito para yo determinar esa fuerza hidrostática? Recordemos que corresponde a la densidad del fluido, la gravedad, el centroide y el área. El área con la que ésta está actuando. Entonces, nosotros dejémoslo indicado. Sabemos que la densidad de el fluido, pues ya la tenemos, la gravedad. HC, ¿a qué correspondería? Recordemos que HC, como es una sección rectangular, no va a ser más que H medio. H medio. Multiplicado por el área. Entonces, como yo el área, recuerden que si yo hago una proyección del muro, pues voy a tener como una especie de profundidad L. Y esa profundidad de L tendría que multiplicarlo por el H. ¿Correcto? Para determinar el área. De aquí, pues yo puedo decir que la densidad del fluido por G por H cuadrado por L, todo eso dividido sobre 2. Correcto. Recuerde que lo primero que yo tengo que determinar es una altura a la cual va a empezar a vencerse la fricción y este muro que está aquí empezará a resbalarse. ¿Vale? O sea, eso es lo primero que nosotros vamos a determinar. Listo. Entonces, esto corresponde a la fuerza hidrostática. Ahora, ¿qué otra fuerza nosotros podemos deducir que existe en ese muro? Recuerden que el muro va a tener Fuerza de fricción. un determinado peso. ¿Cómo? Va a tener un determinado peso y además de eso va a existir una fuerza
de fricción, y de este lado, en sentido contrario, a una altura h tercios, vamos a tener la fuerza hidrostática, ¿cierto? Esas serían las fuerzas que estarían actuando dentro de ese esquema. Ahora, para determinar la magnitud del peso, recordemos que el peso no es más que masa por gravedad, pero la masa en términos de densidad sería densidad por volumen. De aquí que este peso sería densidad por gravedad por el volumen. ¿Cómo determino yo el volumen de esa sección? Pues simplemente el área, ¿cierto?, que nosotros tenemos acá, multiplicarlo por la profundidad. La profundidad. Que habíamos dicho que vamos a determinarla con la letra L. Entonces vamos a colocar A por B, que ya sabemos que son 0.2 por 0.8, y eso lo multiplicamos por la longitud, que en este caso corresponde a la profundidad. ¿Cierto? Ahora, fuerza de fricción. Recordemos que la fuerza de fricción es la normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento. Otra cosa que nosotros debemos tener, esta fuerza normal, ¿a qué es igual? Al peso multiplicado por la fuerza de fricción. ¿Qué sucede? Que ya yo tengo las tres fuerzas, ¿cierto?, que están actuando. La fuerza hidrostática, el peso y la fuerza de fricción. Como yo tengo que determinar esa altura, de momento o de entrada, las fuerzas o la sumatoria de fuerzas tienen que ser iguales a 0. En este primer caso, pues, va a ser que las sumatorias en X serían iguales a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están interviniendo en el eje X? Pues simplemente La está interviniendo la fuerza de fricción, si nosotros le colocamos esta como sentido positivo, menos la fuerza hidrostática, tiene que ser igual a 0. De aquí, pues yo digo que la fuerza de fricción tiene que ser igual a la fuerza hidrostática. Profe, no estoy viendo. ¿Alguien más tiene problema con el video? Sí, profe, se va cargando lento. Profe, yo lo estoy viendo normal. Yo lo estoy viendo normal. Como les digo, Pregunta, ¿no nos faltaría, Ya, Arito, no nos Arito, faltaría todo bien, una profe. Dale, dimensión? sí, Mueve el mouse. Sí, no se está viendo mal. a veces el puntero sí. no se ve, pero sí se ve lo que estoy escribiendo. Profe, ¿no nos faltaría una dimensión para poder ver el volumen del bloque, del muro de concreto? Para el volumen, no, porque simplemente sería el área que la subrayé, que es esta que estoy aquí subrayando, y lo multiplico por la profundidad, eso me da enseguida volumen, que es lo que está acá. Pero sí, si mantenemos 0,8 por 0,2 por L,
Ah, pero L no la tenemos, L hay que hallarla. No. L se deja indicado en caso tal de que al dejarlo indicado, ustedes vean que no se les cancela. Recuerden que uno puede asumir que eso puede ser por unidad de longitud. No sé si nunca han hecho o se les ha presentado un ejercicio que a veces uno los deja expresado por unidad de área, por unidad de longitud, por unidad, la que sea. Entonces, en este caso, si no encuentro una forma de eliminarla, la L, O sea, se pues deja expresado como se deja L como expresado. una constante, pero tomando en cuenta la unidad. O sea, entonces sería Sí, como ABL unidad. metros cúbicos, ¿así? Vale, O vale. sea, en Gracias, caso Jorge. tal de que yo simplifique, o sea, que eso sería en el caso tal de que no pueda simplificar la L. Si la L me queda de ambos términos, en este caso que la fuerza de fricción sea igual a la fuerza hidrostática, si yo no busco o si no la puedo cancelar, pues yo la dejo indicada como una unidad de longitud, de profundidad. Puedo decir o asumir que esa profundidad es 1, en caso tal de que no la pueda eliminar. Listo, entonces voy a borrar esta parte de acá arriba para hacerlas lo que tenemos acá abajo, que era la igualar la fuerza de fricción a la fuerza hidrostática. Listo, entonces continuamos acá. La fuerza de fricción. Recordemos que la fuerza de fricción es el peso multiplicado por el coeficiente y la fuerza hidrostática es la densidad del fluido multiplicado por la gravedad h al cuadrado por L sobre 2. De acá podemos decir o reemplazar a lo que equivale W. Que W no sería más que la densidad del concreto multiplicado por la gravedad multiplicado por A, B y L, ¿cierto? Eso multiplicado por el coeficiente de fricción y del otro lado pues tendríamos lo que corresponde a la fuerza hidrostática, que es todo esto que está acá. ¿Qué pasa con la gravedad? Como está en ambos términos, se va la longitud. Si nosotros nos fijamos que corresponde a esa profundidad, pues está tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho y se me va. ¿O qué es lo que necesito? Pues simplemente yo necesito despejar ese valor de h. Entonces, si yo despejo ese valor de h, me quedaría la densidad de el concreto multiplicado por A, B, este 2 estaría también multiplicando y este término que corresponde a la densidad del fluido pasaría a dividir. Como yo necesito es encontrar el valor de h, pues yo lo paso a este lado como raíz de 2 veces la densidad del concreto por AB sobre la densidad de el fluido. Entonces, ¿cuál sería el valor de H si sabemos que la densidad del concreto es 2700, la densidad del fluido 1800 y los términos A y B corresponden a 0.2 y 0.8?
Profesor, está al cuadrado. Ahí ve. Ah, no. No. Da punto 379. Da punto 379. 38 metros. Entonces, a esa altura, verifique por favor que sea ese valor. Profe, Sí, cuando hace el despeje, ¿dónde queda el coeficiente de fricción? Ah, cierto. Acá, bueno, nos queda en la parte superior, ¿cierto? Nos queda acá arriba. Ven y verifico. Rectifiquemos acá arriba. Profe, no sé por qué. Profe, no me carga la pantalla ahora mismo. No sé por qué. Rectifiquemos, No me le queda. carga. Espera un momentico. Ahorita Densidad del también me concreto. pasaba lo mismo, así que colgué y me volví a conectar. AB y la fricción. El coeficiente de fricción. Ahora sí. Todo eso, pues, sacándole raíz. Por favor, verifique el número, ahora sí, el valor. Profe, me da 0.38 también. Me da lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Sí, es que yo lo había multiplicado igual por el coeficiente de fricción, aunque usted no lo hubiera colocado ahí. Ah, ok, vale. Entonces, Sí, porque yo le iba a preguntar porque palabra. ahorita me daba 0.69 cuando no había colocado el coeficiente de fricción. Ok. Entonces, listo. Sí, efectivamente da 0.38 metros. Entonces, cuando la altura del lodo alcanza esa profundidad, este muro que está aquí empieza a deslizarse. Cuando ya empieza a superar 3,81, ya empieza a haber un desplazamiento del muro. ¿Correcto? Profesor, repite esa última parte, por favor. O sea, la primera parte me dice la altura a la que vencerá la fricción y empieza a resbalarse los bloques. Listo, nosotros encontramos esta profundidad en la que 0.38, ¿cierto? Es esta que está acá, 0.38. Cuando el lodo alcanza esa altura, este muro que está aquí va a empezar a deslizarse. Cuando ya le supera esa elevación, pues ya el deslizamiento se va a presentar. Esto me indica que de forma estática ahí no está pasando nada, pero apenas lo supera, que es más, ya ese punto 38 ya está superado, porque nos daba 0.379, sino que nosotros lo redondeamos a 38, ya empieza a haber deslizamiento. Ahora, la otra parte que nos está pidiendo el ejercicio es qué altura se va a tener o qué altura se necesita para que este muro de contención que está aquí se voltee. Y recuerden que lo que me genera un volcamiento de cualquier estructura es un momento. ¿Cierto? Entonces, ya en esta parte, ya yo no tendría que hacer sumatoria de fuerzas, sino que tengo que determinar sumatoria de momentos. Entonces, voy a colocarles, a darles 5 minutos, ustedes copian esto y posteriormente lo borro para resolver a qué altura esos bloques empiezan a voltearse. Entonces son las 3:05, a las 3:10 retomamos el ejercicio, ¿vale?
Pilar, desconecta el audio. Yo no lo tenía conectado. Hola, ¿hay alguien con vida? Porque estamos desactivos. Cristian, Dime. Dime, Campo. escríbeme al Messenger. Ya va, ya va. Pidieron un besito, Campo. Anda, esas mañitas por acá no. Eso es al privado. Oigan, les comento. Hasta mañana, mediodía, tienen plazo de colgar dentro del grupo de Teams lo que corresponde al laboratorio de manómetros que hicimos la semana no anterior, sino anterior a la anterior. O sea, como eso fue para la fecha del 11 de marzo. El laboratorio que hicimos ese día, recuerden que yo les dije, tienen 15 días para presentarlo, pues mañana se les cumplen esos 15 días. Entonces, espero que mañana, a más tardar, al mediodía, pues los tengan colgados dentro de la plataforma de Teams, que ahí aparecen las carpetas de laboratorio. Profe, nosotros no hicimos ese laboratorio. Profe, nosotros ese día dimos teoría. Sí. Profe, ese laboratorio no lo alcanzamos a hacer. No, nada, nosotros, usted dijo que era teoría y no lo hicimos. Ese día hicimos teoría y un poquito de cel. Ok. Pero sí lo hizo el otro grupo.
Al otro grupo sí, ¿verdad? El último que hicimos fue el de El de capilaridad, las 8 profesor. el de la El de capilaridad fue el último informe que hicimos. El de capilaridad fue el de las último 2 y que media. hicimos. ¿Cómo? El de las 2 y media El sí la último. hizo. Sí, sí. Bueno, disculpen, pensé que de verdad lo habíamos hecho, pero no, ahora que hago memoria, sí, sí, es así como ustedes dicen. Listo, entonces, voy a borrar y continuamos con el ejercicio y para determinar a qué altura los bloques empezarán a voltearse. Recuerden que todo esto, apenas termine la sesión, pues quedará grabado pues, para los que quieran volver a verlo. No hay ningún inconveniente con esa parte. Listo, entonces, recordemos que en este muro pues van a presentarse estas fuerzas. La fuerza hidrostática, la fuerza de fricción y el peso del muro de contención. Recordemos nuevamente que esa altura a la que va a estar actuando desde el fondo va a ser h². ¿Cómo se nos haría más fácil resolver el ejercicio? Si yo me ubico en el fondo del muro, que es en este punto azul que nosotros tenemos acá, llamémoslo como un punto A. Para que exista momento, la fuerza que se esté aplicando debe tener un brazo. ¿Qué garantizo de que yo coloque ese momento, que yo quiera hacer momento justo en ese punto? Pues eliminar esta fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún brazo que esté actuando para que me genere algún momento. Entonces, la fuerza o la sumatoria de los momentos en el punto A tiene que ser igual a 0, siendo positivos los que vayan en contra de las manecillas del reloj. Recuerden que el sentido ustedes los colocan si quieren que vaya positivo a favor de las manecillas, en contra. Bueno, eso va, depende de cada quien. Entonces, momento en A con respecto a la fuerza del peso. Recuerden que el peso va a estar actuando en el centroide en el eje X. Si nosotros miramos el centroide de una sección rectangular en el eje X de esta sección rectangular, corresponde a 0.1 metros, porque es a la mitad de esa sección a la que va a estar actuando el peso. Y esta sección, pues ya sabemos que va a estar actuando a esa altura de h². Entonces, el peso está actuando o me va a generar un momento en este sentido, ¿cierto? Porque yo tengo el punto acá. Si yo coloco el dedo aquí y esta fuerza va en sentido contrario, eso me quiere decir que sería, o la fuerza del peso me genera un momento negativo y el brazo corresponde a 0.1 metros.
Ahora, esta fuerza hidrostática que está acá me generaría un momento positivo y esa fuerza hidrostática tendría que multiplicarlo por el brazo, que en este caso corresponde a una altura h tercio. Despejando la fuerza hidrostática multiplicada por h tercio, eso sería igual al peso multiplicado por 0.1. Ahora, esta fuerza hidrostática y este peso, pues ya habíamos en la parte anterior deducido que la fuerza hidrostática era la densidad del fluido por la gravedad por h sobre 2 multiplicado por el área. Y el peso era, que corresponde a este bloque que está acá, el peso corresponde a la densidad del concreto, la gravedad y el volumen de la sección, que en este caso sería 0.2 por 0.8 por la profundidad que habíamos dicho que era L. Acá en la fuerza hidrostática, dejando indicado el área, pues me va a quedar la fuerza o la densidad del fluido, la gravedad, h al cuadrado sobre 2 por L, ¿cierto? Entonces, cuando yo reemplazo estos dos términos de la fuerza hidrostática y el peso dentro de esta expresión, pues me quedaría que la densidad del fluido por la gravedad por h cuadrado sobre 2, ¿sí? Porque el, ¿Sí? profe, porque el peso se multiplica por 0.1. El peso por 0.1. Recuerden que la línea de acción o donde va a estar actuando el peso va a ser en el centroide de la figura. Y en el centroide de esa figura pasa, en el caso del centroide en X, como es donde se está generando el brazo o la palanca, pues es a la mitad de esa sección. Y la mitad de 0.2 es 0.1. Ok. Listo, entonces la fuerza es esta expresión multiplicada por L y eso lo tengo que multiplicar por h tercio. Eso es igual a la densidad del concreto por la gravedad por 0.2 por 0.8 multiplicado por L. Las L, como están de ambos lados, pues yo puedo simplificarla lo mismo que la gravedad. Todo multiplicado por 0.1, ¿no? El Profe, el W, sí, multiplicarlo por 0.1. Profe, recuérdeme por qué lo multiplica por L. Recuerden que esto tiene que ser volumen. Entonces, el volumen es el área de la sección multiplicado por una profundidad. En este caso, el área de la sección es esta que está aquí señalada, que es 0.2 por 0.8 y yo lo multiplico por una profundidad. En este caso la profundidad, desde el inicio dijimos que era L, ¿verdad? Entonces, aquí está el área que corresponde a esto multiplicado por L.
Listo. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría esto que está acá, la densidad del fluido, h al cuadrado por h, me quedaría h tercios, h a la 3, perdón, y 2 por 3, 6. Eso sería igual a la densidad del concreto multiplicado por 0.2 por 0.8. Vamos a borrarlo. 0.8 por 0.1. De acá yo tengo que despejar h, que eso es lo que necesito al final. Entonces, h a la 3 no es más que la densidad del concreto multiplicado por todo esto que está aquí, punto 2 por punto 1. Todo eso multiplicado por 6 entre la densidad del fluido. Como lo que yo necesito es h, pues toda esta expresión, hagámoslo acá enseguida, toda esta expresión estaría elevada a la 1/3. Entonces, cuando reemplace los valores, ¿cuánto me daría? A mí me da 0.51. ¿Cuánto? 0.5241. 0.5241, sí. Entonces, a una altura de 0.52 metros, este muro que nosotros tenemos en el fondo va a empezar a volcarse. Va a haber un volcamiento cuando alcancemos esa elevación. Entonces ya sabemos que a una altura de 0.38 el muro va a empezar a deslizarse y a una altura de 0.52 el muro se va a voltear. Tiene sentido. Entonces, chicos, por hoy dejamos hasta acá. Mañana continuamos con lo que corresponde a las superficies sumergidas, pero inclinadas. Ya no van a ser planas, verticales, sino que van a... ¿Cómo? ¿También será videoclase? Sí. O sea, vamos a coger estas clases de laboratorio que mañana la cogemos así videoclase. Profesor, yo entré un poquito tarde, ¿pasó a lista? No. O sea, por lo pronto vamos a tener esa flexibilidad de que no vamos a pasar lista. Igual las clases, si ingresaste tarde, la clase va a estar grabada, entonces la puedes coger desde que se empezó a grabar. Listo, pues.